Bueno, buenas tardes. Continuamos hoy con el tema número 8 que habíamos iniciado la semana pasada. En la clase del día 1 estuvimos revisando los aspectos esenciales vinculados a la obligación tributaria. Habíamos destacado que el presupuesto fundamental, que era una relación jurídica, sino y no una relación de poder, que ambas partes de la relación jurídica tributaria, contribuyente y acreedor y ente político territorial, estaban situados en una posición de igualdad, sometidos al imperio de la ley y de la jurisdicción. Hablamos que el modelo de Código Orgánico Tributario para América Latina empleaba la expresión obligación tributaria y no relación jurídica tributaria, porque a criterio de los promotores de este proyecto, la expresión obligación era mucho más amplia. Sin embargo, vimos que a los fines de esta clase las trataríamos como expresiones sinónimas. Vimos igualmente que el contenido de la obligación jurídica tributaria o de la relación jurídica tributaria tiene que ver con esa obligación de crédito y débito de pagar una suma de dinero cuando se verifica el presupuesto de hecho o hecho imponible de la obligación tributaria. Vimos que el artículo 13 del Código Orgánico Tributario contempla una definición de obligación jurídica tributaria que tiene como el elemento fundamental el acaecimiento del presupuesto de hecho, la realización del presupuesto de hecho, lo cual da lugar al pago de tributos respectivos y donde se enfatiza el carácter personal del vínculo, lo cual implica un rechazo a la pretensión de que los órganos políticos territoriales acreedores de los tributos tengan un derecho real, un derecho a los bienes o a las cosas de los contribuyentes. Examinamos el contenido del artículo 14, vinculado a los convenios privados que no son oponibles al fisco. Vimos que las validez de las situaciones jurídicas o no afectan el nacimiento de la obligación tributaria en la medida de que se haya verificado el hecho imponible de la obligación. Pusimos el caso de Al Capone y vimos que el examen de la relación jurídica tributaria tenía unos aspectos objetivos y los aspectos subjetivos y que íbamos a analizar esta segmentación de los elementos de la relación jurídica tributaria, examinando los aspectos subjetivos. Nos referimos al sujeto activo, destacamos la diferencia entre los entes que tienen competencias para recaudar y fiscalizar los tributos de el ente acreedor, que es el órgano político territorial. Pusimos el caso del CENIAT y completamos el examen o iniciamos el examen del sujeto pasivo, que habíamos dicho que conforme a lo previsto en el artículo 19 del Código Orgánico Tributario, era aquel sujeto que estaba obligado al pago, pero habíamos destacado un elemento importante en esta definición y es que la misma tenía un carácter dual. Hacía referencia a que este carácter de sujeto pasivo pudiese recaer en dos especies o categorías distintas, los contribuyentes y los responsables. Habíamos dicho que la diferencia es fundamental entre el contribuyente, es que es aquel que era deudor por una obligación propia, en tanto que el responsable era aquel que era deudor por una obligación ajena. Y en este sentido, derivamos dos consecuencias que resultan bastante claras. La primera es que el contribuyente debe soportar la carga del tributo y no tiene derecho a transferirla a un tercero, a otro. En tanto que el responsable, siendo deudor por una obligación ajena o extraña, tiene el derecho de resarcimiento por cualquier medio. Insisto, porque se trata de una obligación ajena.
para ilustrar este acerto, habíamos presentado un ejemplo donde un sujeto, que en este caso era el patrono, eh, eh, se presentaban, se verificaban los dos tipos de carácter de contribuyente. El patrono, cuando paga las contribuciones de la seguridad social con sus ingresos, actúa como contribuyente, y cuando le retiene de los pagos que le hace a los trabajadores, le retiene a los trabajadores una parte de lo que le paga, con el ánimo de enterarlo o pagarlo al Seguro Social, pero en este caso la carga económica recae en el trabajador. En este segundo caso, el patrono no extingue una deuda propia, sino que paga por cuenta de otro, en cuyo caso actuaría como responsable. Entonces, el patrono, cuando hace su cálculo respecto a las cotizaciones que le corresponden en función de las nóminas pagadas, el total de la nómina pagada, actúa como contribuyente. En tanto, cuando le descuenta una parte del sueldo y del salario al trabajador, y esa retención que hace, ese descuento, esa amputación de ese monto, lo entera luego al Instituto Venezolano del Seguro Social, es no como una deuda propia, sino como una deuda del trabajador, actúa como eh, responsable. Entonces, bueno, de manera que que en este contexto podemos nosotros, eh, podemos nosotros claramente podemos, y podemos establecer que el contribuyente soporta el pago del tributo con su patrimonio, y en esta medida es quien coadyuva a los gastos que tiene eh, el Estado. Eh, de esta aproximación del contribuyente, que es la persona cuyo patrimonio está grabado o sometido al pago del impuesto, y respecto al cual además es la persona que se verifica el hecho imponible. La primera gran eh, aproximación que debemos hacer es si acaso los entes políticos territoriales tienen o pueden tener o no el carácter de contribuyentes. Eh, les creo que no había omitido, y vamos a solventar esta omisión cuando me refería al carácter de contribuyente y las consideraciones que aquel eh, es responsable de una deuda propia. Creo que no referí eh, la base legal. Vamos entonces ahora a revisar cuál es el tratamiento que le da el Código Orgánico Tributario a o cuál es la definición legal de los contribuyentes. Comparto pantalla. Señala el artículo 22 del Código Orgánico Tributario lo siguiente: son contribuyentes los sujetos pasivos, y recuerden ustedes que en el artículo 19 el carácter de sujeto pasivo recaía en el contribuyente o responsable. De nuevo, insisto en el carácter dual de la definición de sujeto pasivo, porque cuando nos vamos entonces a la definición del contribuyente, dice que contribuyentes son los sujetos pasivos respecto
respecto de los cuales se verifica el hecho imponible. Y fíjense que esto es muy importante, eh, porque esto es lo que define que la deuda que pretenda, que las deudas que pretendan extinguir los contribuyentes sean calificados como propias. ¿Por qué son calificados como propias? Bueno, por la sencilla razón que eh, em, respecto a estos sujetos, se verifica el hecho, eh, el hecho imponible. Agrega el artículo 22 del Código Orgánico Tributario que dicha condición puede recaer, uno, en las personas naturales, prescindiendo de su capacidad según el derecho privado; dos, en las personas jurídicas y los demás entes colectivos en las cuales otras ramas jurídicas atribuyan la calidad de sujeto de derecho; y número tres, en las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional. Entonces, fíjense que el artículo 22 recoge eh, la definición a los fines legales de contribuyente y establece respecto de qué personas puede recaer esta condición. Ahora bien, sin menoscabo del artículo que acabamos de leer, donde establece que es contribuyente a aquella persona respecto de la cual se verifique el hecho imponible. La pregunta ahora que nosotros hacemos, pregunta retórica a los fines del desarrollo de esta clase, es si los entes políticos territoriales, y me estoy refiriendo a la República, los estados y los municipios, pueden o no eh, em, tener el carácter de contribuyente. En otras palabras, pueden ser los municipios contribuyentes del impuesto sobre la renta, que es un tributo eh, atribuido al Poder Nacional. Puede la República ser contribuyente del impuesto municipal a las actividades económicas. Pueden ser los estados contribuyentes del impuesto a las grandes transacciones financieras, cuya recaudación, cuya creación y recaudación le compete a la República. En este sentido, esta discusión respecto si los entes políticos territoriales pueden o no tener el carácter de contribuyentes, parte de que estos entes políticos territoriales con potestad tributaria, se han considerado competentes para gravar con sus tributos a los demás. Los municipios de la República a los municipios, el Estado a la República a los estados, lo cual ha generado conflictos entre los distintos entes políticos territoriales. Estas posibilidades, al menos teóricas, de que los entes políticos territoriales sean contribuyentes, uh, voy a tratar de resumir un poco las posiciones actuales, el estado actual de la discusión, larga, complicada, pero que nosotros pudiésemos resumir el estado actual de esa discusión en tres presupuestos fundamentales. El primero de estos presupuestos, es que los entes políticos territoriales no pueden ejercer la potestad tributaria sobre sí mismos. Sería una situación que rayaría en el absurdo, que por ejemplo la República se cobrara a sí misma impuestos sobre la renta, pagar el impuesto sobre la renta y recaudar el impuesto sobre la renta para sufragar los gastos del Poder Nacional. De manera que el primer presupuesto es que
resultaría absurdo, pero en todo caso, se considera que los entes políticos territoriales no pueden ejercer la potestad tributaria sobre sí mismos. Los estados no se cobran el impuesto eh, por la explotación de minerales no metálicos a sí mismos, en caso que ellos les competa esa explotación. El municipio no se cobra impuesto a las actividades económicas en caso que lleve a cabo una actividad que pueda catalogarse de naturaleza empresarial, por ejemplo, y lo propio, la República no se, eh, no se eh, autoimpone el impuesto sobre la renta a sí mismo. La segunda de los presupuestos es que los entes políticos territoriales gozan de una inmunidad tributaria sin necesidad de consagración legal expresa. Repito, la segunda de los presupuestos es que los entes políticos territoriales y los órganos creados por aquellos gozan de una inmunidad eh, tributaria, y este concepto es importantísimo, el de inmunidad tributaria, ya sobre él vamos a conversar en unos minutos, sin necesidad de que haya una expresa consagración legal. De manera que cuando la República, por ejemplo, crea o constituye una empresa conforme al derecho privado, esa entidad goza de una inmunidad tributaria respecto a los tributos que puedan cobrar los estados y la república, y lo propio respecto de aquellos órganos creados por los estados y los municipios. Fíjense que aquí ya no se trata de auto cobrarse los tributos propios, sino respecto de los tributos de los otros entes políticos territoriales. Hay una suerte de escudo, de repelencia respecto a la potestad tributaria de los órganos políticos territoriales, que técnicamente se denomina inmunidad tributaria. Y esta inmunidad tributaria no solo comprende a los propios entes políticos territoriales, sino a los órganos creados por ella. Y el tercera de las premisas es que en el caso de los órganos creados por los entes políticos territoriales, su gravamen con los tributos de otros entes requiere consagración legal expresa. Es decir, se requiere que haya una disposición en la ley que determina el órgano en particular, o la ley o la misma ley creadora del tributo, donde se exprese entonces que ese ente político territorial, que ese órgano creado por el ente político territorial va a estar grabado con los impuestos, con los tributos de otro ente. Entonces, tres presupuestos fundamentales, es necesario tenerlos bastante claros respecto a la posibilidad o no de que los entes políticos territoriales sean contribuyentes. La primera premisa, no hay autoimposición. Los entes políticos territoriales no son contribuyentes de los tributos creados por ellos. Los entes políticos territoriales y los órganos que estos creen no están sometidos a los tributos de otros entes, bajo el concepto de inmunidad tributaria. Ahora bien, en el caso de los órganos creados, estos sí pueden resultar gravados con los tributos de otros entes en la medida que exista consagración legal expresa. En este sentido, la justificación de que no puedan cobrarse los entes políticos territoriales tributos a sí mismos o a los otros entes políticos territoriales, bajo el concepto de inmunidad tributaria, se fundamenta en la ausencia de capacidad contributiva. Recuerden que capacidad contributiva
resulta la medida material de la tributación y que estudiamos en el tema número 6. Para autores tan relevantes como el autor argentino Dino Haras, esta imposibilidad de que los entes políticos territoriales sean contribuyentes, entonces descansa, se fundamenta en la circunstancia que ellos no tienen capacidad contributiva. No hay no hay auténticas manifestaciones de riqueza y de haberla, aquellas están afectadas al beneficio de intereses colectivos. De manera que esta ausencia de capacidad contributiva, incluso para el caso de Harats, lo eleva a la categoría de dogma. Por otra parte, ya lo dijimos, existe una imposibilidad lógica jurídica de que los entes políticos territoriales puedan ejercer la potestad tributaria sobre sí mismos. En este sentido, a partir de estos fundamentos, la doctrina tributaria ha desarrollado un concepto muy importante que es el de inmunidad tributaria, que no es otra cosa que la imposibilidad racional de atribuir el hecho imponible a un determinado sujeto pasivo, en este caso a los entes políticos territoriales. Esta imposibilidad de atribuir el hecho imponible a los entes políticos territoriales excluye la causación de la obligación tributaria, entre otras cosas, por esa ausencia de capacidad contributiva a la cual aludía o la cual hacía referencia anteriormente cuando citaba a Dino Haras. De manera que el Estado y las entidades públicas creadas por él gozan de una inmunidad tributaria sin que sea necesario una consagración legal expresa. Sin embargo, excepcionalmente, y cada día estos presupuestos se han ido flexibilizando, excepcionalmente se puede admitir la imposición de un órgano, un ente creado por la República, o el Estado, o los municipios, cuando haya una manifestación inequívoca de la voluntad legislativa de equiparar a una empresa pública a una empresa privada. Por ejemplo, el caso de la Corporación Venezolana de Guayana, donde se establece que es un ente creado, una compañía anónima creada por ley, donde se establecía que esta Corporación Venezolana de Guayana estaría sometida al pago de los impuestos nacionales. Pero hoy en día tenemos además muchas otras compañías que son poseídas por el Estado, que se comportan como una empresa privada y que a pesar de que la titularidad de las acciones pertenezca a la República, están igualmente sometidas al pago de impuestos. Y un poco haciendo historia de por qué este concepto de inmunidad tributaria se remonta a una vieja sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos, de un emérito juez de apellido Marshall en el año 1819, donde estableció que el poder para gravar implicaba el poder para destruir. La frase en inglés es: the power to tax involves the power to destroy. Lo cual significaba que si los estados de la Federación de los Estados Unidos o los municipios podían grabar cualquier instrumento del poder nacional, se podrían anular todos los fines del gobierno. De manera que había una limitación implícita en el poder de imposición de los estados y los municipios para prevenir interferencias indebidas. Y esta sentencia del juez Marshall, donde se acuña
esta importante frase de power to tax involves the power to destroy, ocurrió en el contexto que el gobierno federal abrió una sucursal de un banco federal, del gobierno federal, en uno de los estados. Creo que era Maryland o Washington, o creo que era Maryland o Virginia, ahora no recuerdo. Y esta sucursal era una sucursal de un banco del gobierno federal, del gobierno de los Estados Unidos. Este estado, creo que era Virginia o Maryland, no recuerdo ahora, como les dije, grababa las operaciones, muy a propósito del impuesto a las grandes transacciones financieras, las operaciones realizadas por los bancos. En esa oportunidad, el cajero del banco se negó a pagar el impuesto correspondiente a una transacción bancaria. Recuerden que no había operaciones en línea, operaciones electrónicas, con lo cual, como se negó a pagar el impuesto por cuenta obviamente del banco, propiedad del gobierno de los Estados Unidos, como suele suceder, la cuerda revienta por el lado más flaco, metieron preso al cajero. Más allá de lo anecdótico, la historia viene a propósito de la importancia del juez Marshall y la justificación del concepto de inmunidad tributaria. Si cada uno de los entes políticos territoriales gozan de la posibilidad de gravar a otros entes políticos territoriales o grabarse a sí mismos, habría una auténtica interferencia, una sobreimposición en el ejercicio de las potestades tributarias que anularía el ejercicio de la función pública. Por eso esta limitación implícita del poder de imposición a la que alude esta sentencia del juez Marshall en los estados de los Estados Unidos. De manera que esta ha sido un poco la historia de la inmunidad tributaria. No obstante, hoy en día, estos criterios de inmunidad tributaria han sido objeto de temperamento, pues se equipara una empresa pública, por ejemplo, al régimen de una empresa privada, con lo cual en estos casos donde hay esta equiparación a la cual me refiero, no aplica el concepto de la inmunidad tributaria. Por ejemplo, Conviasa, CanTV, Movilnet, son todas empresas organizadas formalmente como una sociedad anónima, aunque poseídas por la República, y en cada uno de estos casos se ha considerado que están sometidas a el régimen impositivo del poder nacional. Vamos entonces a leer a continuación el contenido del artículo 180 de la Constitución a propósito del régimen de inmunidades tributarias. Voy a compartir pantalla con ustedes. Artículo 180. El primer párrafo no lo voy a leer, pero en todo caso, está vinculado está vinculado a la
A alguna de las preguntas que formulé en el examen, que tenía que ver con el ejercicio de la potestad normativa o regulatoria y el ejercicio de la potestad tributaria. El caso era la potestad normativa atribuida al Poder Nacional para regular la materia de telecomunicaciones. Entonces, no me voy a extender a este respecto, pero el primer párrafo de este artículo eh, tenía la respuesta a esa pregunta. Dice la segunda parte de este artículo 180, las inmunidades frente a la potestad impositiva de los municipios a favor de los demás entes políticos territoriales se extiende solo a las personas jurídicas estatales creadas por ellos. Fíjense que este artículo, este artículo solo está hablando respecto de la inmunidad que tiene la República y los estados y los órganos creados por ellos frente al poder tributario de los municipios, pero puede válidamente aplicarse recíprocamente, es decir, los municipios respecto a las potestades tributarias de la República y los estados. A esto entonces alude el concepto de inmunidad tributaria y respondería entonces a la pregunta si los entes políticos territoriales pueden ser calificar como contribuyentes. La siguiente pregunta que corresponde hacernos a propósito de el concepto de contribuyente es, es la siguiente. Discúlpeme un momento, por favor. Ok. La siguiente pregunta que nos podemos hacer en relación con esta figura de los contribuyentes es eh, el caso de los entes sin personalidad jurídica. Los entes sin personalidad jurídica pueden tener el carácter de contribuyentes más en específico. Se puede considerar como un sujeto pasivo a agrupaciones humanas u empresas con prescindencia de su personería jurídica. Es decir, ¿qué pasa con las sociedades irregulares o de hecho? ¿Qué pasa con em, em, eh, determinadas figuras contractuales que no tienen personalidad jurídica, pero que pueden tener un patrimonio, que pueden de alguna manera operar? Entonces, la pregunta fundamental es en estos casos, si es posible que exista un contribuyente, aunque el ente no tenga eh, personalidad jurídica.
Y en este sentido, para responder esta pregunta, lo primero que debo comentar es que el sujeto pasivo o el concepto de sujeto pasivo no tiene por qué coincidir con la personalidad jurídica del derecho privado. Y eh, me encantaría, me encantaría saber que ustedes conocen la justificación de esta afirmación, que la figura del sujeto pasivo no tiene que coincidir con la personería jurídica del derecho privado. Y es que, como ustedes saben, el derecho tributario goza de autonomía científica. Los conceptos de otras ramas jurídicas no son necesariamente aceptados, admitidos en el ámbito tributario, o siendo admitidos en el ámbito tributario pueden tener otras connotaciones o conceptos. Precisamente por esta razón, la circunstancia que exista o no personalidad jurídica no es un óbice para que un determinado sujeto pueda tener el carácter de contribuyente a los fines del derecho tributario. Y la otra razón es que seguramente les resultará familiar, es que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en materia tributaria rige el principio de la realidad económica. Lo importante no es entonces la personalidad jurídica, sino que los hechos y eventos asociados a ese ente sin personalidad jurídica puedan resultar reveladores de capacidad contributiva. Y en la medida que haya capacidad contributiva, en esa misma medida habrá aptitud para tributar. Entonces usted me dirá, profesor, ¿nos puede poner algunos ejemplos para ilustrar este carácter de contribuyentes de entes sin personalidad jurídica? Bueno, tenemos al menos dos eh, casos que me gustaría eh, revisar con ustedes, compartir con ustedes. El primero es el caso de los consorcios. Posiblemente algunos de ustedes estarán familiarizados con la figura de los consorcios, o aquellos que no los hayan visto, al menos todavía en la carrera, habrán visto que muchas obras de infraestructura pública son ejecutadas por consorcio. Entonces dice, antes era eh, em, consorcio, no sé, eh, Castillo, Mendoza y Odebrecht, que era una de las empresas que tuvo importantes contratos con el gobierno. En este caso, el consorcio no es otra cosa que un negocio de carácter contractual donde distintas personas jurídicas se asocian para llevar a cabo una obra mancomunada. Odebrecht se asocia con, no sé, con una consultora de ingeniería en Venezuela, digamos BPICA, para desarrollar el puente o el túnel que va desde Los Palos Grandes hasta La Guaira. Esta obra de construcción es desarrollada entonces por este consorcio, pero el consorcio, como les mencioné, es simplemente un acuerdo contractual, no tiene personalidad jurídica. Sin embargo, a los fines tributarios, ese consorcio tiene un patrimonio, se le asignan unos activos, lleva a cabo una operación de naturaleza empresarial, de modo que a los fines tributarios se le atribuye o genera unos ingresos que son sometidos al pago de tributo. Entonces, fíjense ustedes que este caso de los consorcios, que no es otra cosa que un acuerdo contractual que no tiene personalidad jurídica, se le atribuye un carácter tributario. El segundo de los supuestos es lo que se denomina los establecimientos permanentes. El establecimiento permanente no es una persona jurídica aparte o independiente. Se trata simplemente de un desarrollo conceptual, en el caso de aquellos sujetos constituidos en un país que desarrollan actividades empresariales en el otro a través de un lugar fijo de negocio, sin haber constituido una sucursal, sin haber establecido una subsidiaria, sin haber
necesariamente trasladado materiales o personal, pero lleva a cabo una actividad empresarial en el otro estado. Imagínate entonces que hay un agente de una compañía china que vende vehículos híbridos eléctricos en Venezuela y resulta que hace los negocios a través de un business center en un hotel caraqueño. Pero aquí se reúne, negocia los contratos, cierra los contratos, evalúa las órdenes de compra y todo lo hace desde ese hotel. A los fines tributarios es posible que esa forma de operación represente un negocio, una actividad empresarial ejecutada en el país que obligue a la compañía china a pagar impuestos en Venezuela porque se ha configurado lo que se denomina un establecimiento permanente. Lo importante es que el establecimiento permanente no constituye una compañía, no constituye una sucursal, no constituye una persona jurídica distinta. Es una figura creada a los fines tributarios que sin tener personalidad jurídica es posible que se convierta en deudor de derechos tributarios. Vamos a concluir en la clase del día de hoy releyendo el contenido del artículo 22 del Código Orgánico Tributario, ahora sí, particularmente en respecto de sobre quién puede recaer este carácter de contribuyente. Número 1, las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. Fíjense que este es un caso distinto al que antes nos referimos, donde había una figura, un ente, que sin tener personalidad jurídica podría ser contribuyente. Aquí tenemos un caso distinto. Aquí tenemos una persona que sin duda alguna tiene personalidad jurídica, solamente que no tiene capacidad según el derecho privado. En el caso de un menor, en el caso de un entredicho, en el cual independientemente de su capacidad negocial conforme al derecho civil, puede tener el carácter de contribuyente. Imaginemos entonces a un menor cuyos padres fallecen o que recibe una herencia. Ese menor no tiene capacidad negocial conforme al derecho civil, de hecho es inhábil. Sin embargo, a los fines tributarios, en la medida que se verifique el hecho imponible de la norma, porque hay elementos reveladores de riqueza, tendrá el carácter de contribuyente. A lo mejor el bebé ni siquiera puede hablar, es un infante, sin embargo, estaría obligado al pago de tributos en la medida, insisto, que se verifique el hecho imponible previsto en la norma. En las personas jurídicas y demás entes colectivos de otras ramas jurídicas que le atribuyan cualidad de sujeto de derecho. Bueno, aquí tenemos a las personas morales, creo que este segundo supuesto está bastante claro, y el tercer supuesto lo acabamos de ver, que es en las entidades que constituyen una unidad económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional. Se trata entonces de entes que sin tener personalidad jurídica conforme al derecho privado, no capacidad, sin tener personalidad jurídica, incluso en estos casos, por esta disposición de un patrimonio y una autonomía funcional, van a tener el carácter de contribuyente, que es el caso precisamente que les mencioné de los consorcios y de los establecimientos permanentes en materia del derecho tributario internacional. Roberto tiene aquí un par de preguntas. Roberto, dejo las preguntas al final. Voy a tratar de conectarlas con quizás el contexto en que fue hecha, pero es que me di cuenta que si atendía las preguntas y daba la clase me volvían 8. Serían entonces responsables directos del artículo 27. Todavía no hemos visto el tema de los responsables. Estamos apenas viendo el carácter de los sujetos pasivos en su carácter de contribuyentes. Esto es una categoría, una división de los responsables, Roberto, pero todavía no hemos llegado a ese punto.
Sí, pero como usted estaba hablando de los, ya le voy a decir, de los agentes de retención o percepción, entonces ahí cabía eso. No, pero no, no son preguntas, son más bien afirmaciones que estaba haciendo. Era eso. Ok. Vale. Ok. Eh, bueno, en muchas leyes se ha enfatizado exenciones para enfatizar que ciertas circunstancias no van a estar grabadas con el impuesto y creo que eso atiende a tu otra pregunta. Sin embargo, la regla es la inmunidad tributaria entre los distintos entes políticos y territoriales, Roberto, y los órganos creados por ellos. Exacto, ahí sí, porque es que la expresión para mí es nueva, no la había escuchado así. Ujú. Aunque cuando ya usted la iba a mencionar, se me vino a la mente inmunidad tributaria. Y bueno, y la relacioné con el artículo ese 14 del impuesto sobre la renta, donde están las exenciones Sí. para algunas personas jurídicas. De hecho, Roberto, sí, lo veremos después, pero de hecho, precisamente una de las preguntas generalmente de examen es establecer las diferencias entre la figura de la inmunidad, las exenciones, las exoneraciones y demás beneficios fiscales. Ok. Y ya lo veremos, los veremos luego. Bueno, señores, muchísimas gracias a Pedro y a Roberto que me acompañaron hoy aquí para no estar solo en estas clases sincrónicas. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, profesor.